Bueno, ¿qué más, muchachos? Así como nosotros estábamos trabajando en el video anterior y estábamos aplicando las definiciones para el concepto de torca, entonces ahora vamos a ver cómo es que nosotros vamos a hacer ese tratamiento más elegante para el cálculo de el brazo de momento, es decir, R. Para eso nosotros vamos a recordar primeramente, como habíamos dicho como conclusión del video anterior, que se realiza el cálculo del momento de torsión de una fuerza. Lo primero que hacíamos era leer el problema, hacíamos un sketch para poder identificar cuáles eran los valores de las fuerzas y la distancia, es decir, las condiciones geométricas que me están dando. En segundo, nosotros entendíamos que a lo que nosotros le llamábamos anteriormente la dirección de una fuerza, entonces ahora nosotros le vamos a llamar línea de acción o dirección de la fuerza, de las dos formas es correcto, solo hay que entenderlo así. En el tercero nosotros dibujábamos y etiquetábamos el brazo de momento, es decir, la distancia que iba a haber. Ya vamos a ver que recordamos que ese brazo de momento iba a ser una distancia desde la línea de acción de la fuerza perpendicular a esta, que iba hacia el punto de rotación o el eje de rotación del sistema. Luego nosotros hacíamos el cálculo del brazo de momento en el caso que sea necesario. Va a ser necesario siempre que la fuerza y el brazo de momento no sean perpendiculares. Siempre que no sean perpendiculares, en principio voy a tener que hacer este tratamiento que es un poco más elegante. Y por último, aplicamos las definiciones de momento de torsión, que era que torca iba a ser igual a F por R, donde F es la fuerza, y R iba a ser el brazo de momento. Entonces veamos, por ejemplo, nosotros tenemos una fuerza de 80 newton que se está aplicando sobre el extremo de una llave cuya longitud es 12 centímetros, como se muestra en el diagrama. Encuentre el momento de torsión. Lo primero que yo tengo que entender es, bueno, yo tengo aquí mi diagrama, estoy viendo que se está aplicando una fuerza, esta fuerza se está aplicando pues a 60 grados respecto a la horizontal. Eso significa que ahora R, que iría desde el eje de rotación hacia el punto de aplicación de la fuerza, ya no va a ser perpendicular a la fuerza, lo que me va a aparecer un ángulo, así que voy a tener que hacer un tratamiento un poco más elegante. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues yo ya sé que 80 newton, la fuerza tiene una determinada dirección, entonces voy a extender, voy a dibujar la línea de acción de la fuerza, que sería hacer líneas punteadas hacia la flecha infinitamente y líneas punteadas de la cola hacia atrás infinitamente. Luego me pongo a pensar bueno, ¿cuál es el brazo de momento? El brazo de momento pues va a ser una línea que va a partir perpendicular a la línea de acción de la fuerza hacia el eje de rotación. Este R que yo he dibujado acá es el brazo de momento. Este es el R que a mí me va a servir para hacer el cálculo de la torca. Ahora, ya lo único que me queda es entender, bueno, aquí es lo que se me va a formar, es un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo va a tener como hipotenusa 12 y yo estoy queriendo calcular uno de los dos catetos, el que está opuesto a este ángulo de 60 grados. Conozco la hipotenusa, quiero calcular el lado opuesto al ángulo de 60 grados, entonces la razón trigonométrica que me va a servir a mí es el seno. El seno de 60 va a ser igual el R va a ser igual al seno de 60 por la magnitud de la hipotenusa. Por eso es que yo digo que R va a ser igual a 12 centímetros por el seno de 60. Entonces el brazo de momento va a ser 10.4 centímetros. Por lo tanto, la torca va a ser F por R, F que es la magnitud de la fuerza, 80 newton, y R que es pues el brazo de momento, que en este caso eran 10.4 centímetros, es decir, 0.104 metros. Muy sencillo. La respuesta es 8.31 newton metro. Esa es la torca que hace cuando esta fuerza de 80 newton está siendo orientada a 60 grados respecto a la dirección del eje de la llave que estoy utilizando. Veamos. Ahora lo que vamos a hacer es el cálculo de un momento de torsión resultante. Por ejemplo, cuando la sumatoria de las fuerzas me daba un valor diferente de 0, yo tenía una fuerza resultante. Ahora cuando la sumatoria de las torcas sea distinta de 0, es decir, cuando no hay equilibrio rotacional, yo voy a tener diferentes valores de torcas y una torca resultante que no va a ser igual a 0, va a ser distinta de 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer?
Pues básicamente lo que estábamos haciendo anteriormente. Dibujamos una figura en la cual nosotros ponemos todas las condiciones geométricas que nos están dando y ponemos también, dibujamos las fuerzas, anotamos todos los datos que ya tenemos. Luego realizamos el diagrama de cuerpo libre en el cual estén mostradas todas las fuerzas, todas las distancias, cuáles son los ejes de rotación que yo voy a analizar, como los problemas que nosotros trabajamos en el video antepasado. Luego nosotros extendemos las líneas de acción para cada una de las fuerzas, esto siempre lo vamos a hacer. Luego calculamos los brazos de momento, como dije, cuando son perpendiculares, las líneas de acción de las fuerzas con los R no va a ser necesario. En el caso que no sean originalmente perpendiculares, sí vamos a tener que hacer estos cálculos. Luego calculamos cada uno de los momentos de torsión y les vamos dando signo a cada uno de ellos. Positivo cuando son en contra de las manecillas del reloj y negativos cuando son en el sentido de las manecillas del reloj. Luego nosotros tenemos un momento de torsión resultante que va a ser la suma algebraica de cada uno de los momentos de torsión individuales considerándoles el signo. Adelante. Por acá nosotros tenemos un sistema que es una especie de L que nosotros tenemos, una especie de palanca en forma de L. Entonces nosotros decimos, encontremos el momento de torsión resultante en torno al eje A, para el arreglo que se muestra abajo. Vemos que en este sistema nosotros lo que tenemos es, bueno, que hay una fuerza a 30 grados actuando, una fuerza de 30 newton. Por acá tenemos una fuerza a 40 newton hacia abajo actuando. Por acá tenemos otra fuerza hacia la derecha de 20 newton actuando. Y luego nosotros tenemos las distancias, las formas geométricas, es decir, del eje de rotación hacia la fuerza de 40 newton, vemos que hay 2 metros, del eje de rotación hacia la fuerza de 30 newton, vemos que hay 8 metros, y por lo tanto, entre la de 30, punto de aplicación de la de 30 y el punto de aplicación de la de 40 van a haber 6 metros, y luego del eje de rotación hacia la fuerza de 20 newton, nosotros lo que tenemos es una distancia de 4 metros. Una vez que nosotros ya hayamos entendido eso, empezamos a hacer el cálculo de las torcas. Lo primero que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vemos que por acá nos va a aparecer el primer R que nosotros tenemos. El primer R que nosotros tenemos, vamos a empezar calculándolo para la fuerza de 20 newton. Vamos a ir de derecha a izquierda. Y este R que yo voy a tener es, bueno, tengo acá la fuerza, dibujo la línea de acción de esta fuerza de 20 newton hacia atrás y hacia adelante. Y veo que del eje de rotación perpendicular a la línea de acción de la fuerza, es lo que va a ser para mí mi brazo de momento para la fuerza de 20 newton. Como por acá me aparece un ángulo de 30 grados, yo sé que este ángulo de 30 grados, ¿a dónde se me va a reproducir? Pues se me va a reproducir aquí arriba, porque son internos externos, y entonces este de 30 se me reproduce aquí arriba, por lo tanto R para mí va a ser la longitud, que va a ser 4 metros por el seno de 30 grados. Entonces este R, el R para la fuerza de 20 newton es igual a 2 metros. Por lo tanto, la torca asociada a la fuerza de 20 newton va a ser el producto de F, que son 20 newton, por el brazo de momento, que van a ser 2 metros. De modo que ya tengo la primera torca. La primera torca va a ser de 40 newton metros. ¿En qué dirección va a ser? Pues imaginémonos que solo está existiendo esta fuerza de 20 newton. Nada más. ¿En qué dirección giraría todo el sistema si esta está actuando? Pues el sistema giraría en sentido horario, en el sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, va a ser un signo negativo. Entonces, cuando nosotros hacemos ese análisis, decimos, bueno, la torca asociada a la fuerza de 20 newton, vamos a decir que va a ser de 40 newton metros como magnitud, y como el efecto que haría, si solo actuase sola, es un giro en la dirección de las manecillas del reloj, es decir, en sentido horario. Entonces vamos a ponerle un signo negativo. Ya tengo el cálculo de la primera torca. Me da 40 newton metros negativo, menos 40 newton metros. Luego, ahora voy a analizar otra de las fuerzas. La fuerza de 30 grados. Esta que está en este extremo. ¿Qué es lo que hago? Pues tengo la fuerza de 30 grados. A 30 grados de 30 newton. Entonces dibujo la línea de acción de esta fuerza. Hacia atrás, hacia adelante. Y luego de la línea de acción trazo una perpendicular que va desde la línea de acción hasta el eje de rotación. Este va a ser el R, cuando yo calcule la torca correspondiente o asociada a esta fuerza de 30 newton. Este R, ¿cómo lo calculo? Pues básicamente como este y este son perpendiculares,
Ya el ángulo de 30 me queda acá, de modo que lo opuesto siempre se va a calcular como R, es decir, toda esta hipotenusa por el seno de 30. Y toda esta hipotenusa va a valer 6 más 2 metros, es decir, 8 metros. Por lo tanto, el R para la fuerza de 30 newton se va a calcular como 8 metros por el seno de 30, es decir, van a ser 4 metros, y por lo tanto la torca se calcula como la magnitud de la fuerza, que ya dijimos que es 30 newton, por el R, que es el brazo de momento, que ya lo calculamos geométricamente, y ese brazo de momento es 4 metros, por lo tanto la torca es 120 newton metro. ¿En qué dirección actúa? Pues imaginemos que ninguna de las otras fuerzas están actuando y que únicamente el sistema está sometido a la fuerza de 30 newton en esa dirección. ¿Qué es lo que haría? Pues causar un giro, esto se desplazaría hacia acá y luego se seguiría desplazando, de modo que giraría en el sentido de las agujas del reloj, es decir, en MR, en el sentido de las manecillas del reloj. Otra vez, esta torca, la torca de 30 newton, va a ser negativa. Por último, vamos a calcular la última torca. La última torca sería la que causaría esta fuerza de 40 newton. Yo dibujo la línea de acción de la fuerza y luego veo que la distancia del eje de rotación a la línea de acción de la fuerza ya son perpendiculares entre sí. Es decir, acá no tengo que hacer ningún cálculo geométrico, es en lo que yo les mencionaba anteriormente. Entonces, para este caso, R yo ya sé que es 2 metros y sé que F es igual a 40. Por lo tanto, la torca va a ser igual a F, que son 40 newton, por R, que son 2 metros. La torca es 80 newton metros. Otra vez, me imagino qué pasaría si únicamente está actuando esta fuerza de 40 newton sobre mi sistema. Y la respuesta es que causaría un giro sobre mi sistema en dirección contraria al sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, esta torca yo le voy a asignar un signo positivo y entonces la torca asociada a la fuerza de 40 newton va a ser de 80 newton metros. Ahora nada más lo que me queda es hacer el cálculo de la torca resultante. La torca resultante es la suma de la magnitud de la torca de 20 con la torca que causa la fuerza de 30 con la torca que causa la fuerza de 40. La de 20 causaba menos 40 newton metros, la de 30 menos 120 newton metros y la de 40 causaba 80 newton metros. La suma de estos términos lo que me va a dar es menos 80 newton metros. Eso significa que todo este sistema girará con una torca resultante de 80 newton metros en el sentido de las agujas del reloj. Eso significaría que este signo negativo, ese es el significado de ese signo negativo. Bueno, entonces, resumiendo, ¿qué es lo que hemos analizado? Pues ya revisamos entre estos dos videos el concepto de momento de torsión, que va a ser el producto de una fuerza y su brazo de momento, que el brazo de momento nosotros lo definimos como una distancia perpendicular desde la línea de acción de una fuerza al eje de rotación, como ya lo vimos, y la línea de acción de una fuerza, que es una línea imaginaria de longitud indefinida, que nosotros la dibujamos a lo largo de la dirección de la fuerza, de modo que el producto de estos dos términos es el que nosotros le vamos a llamar torca o momento de torsión, y va a ser eso, el producto de la fuerza con el brazo de momento. Perfecto. Quedo pendiente de sus dudas y comentarios. Otra vez, muchachos, permítanme animarlos, continuemos, vamos siempre adelante. Este ciclo se tiene que sacar adelante. Yo sé que la autoformación es un concepto bastante complejo, pero les pido que den lo mejor de ustedes. Adelante.